Unas 945 personas han muerto en accidentes viales durante este 2026 en Honduras. La muerte de 7 policías en la CA5 es el reflejo de esta emergencia que enluta al país. Cuestionan al Partido Liberal de Honduras por frenar reformas energéticas pese a incorporación de sus recomendaciones. Los nacionalistas esperan el pronto apoyo. El Partido Liberal no ha tenido la capacidad suficiente para ordenarse a lo interno, según señalan algunos analistas. Terrenos vacíos y estructuras a medias. ICN mostró con anterioridad la realidad de los proyectos hospitalarios prometidos durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, que hoy son investigados por las nuevas autoridades. Designada presidencial, María Antonieta Mejía anuncia más despidos en el gobierno desde finales de junio. Estados Unidos levanta bloqueo a puertos iraníes tras entrada en vigor de nuevo pacto con Teherán. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión de noticias. Qué gusto estar con ustedes. Soy Carlos Soto y hoy estamos preparados con un amplio equipo periodístico para poder informar y actualizar sobre lo que pasa en Honduras y también lo que impacta en el mundo. Iniciamos esta emisión de noticias actualizando lo que ha pasado con el fatal accidente vial de las últimas horas, para referirnos a lo que pasó el día miércoles. Las autoridades hondureñas investigan el accidente ocurrido en la Cuesta del Rodeo, en Comayagua, en donde una grúa impactó un autobús que transportaba agentes policiales. El hecho dejó 7 policías fallecidos y varios heridos, causando conmoción a nivel nacional. De acuerdo con los reportes preliminares, la grúa presentaba irregularidades en su documentación y circulaba sin permiso de operación. Además, las investigaciones buscan determinar si existieron fallas mecánicas, errores humanos u otros factores que contribuyeron al fatal accidente. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realiza peritajes técnicos y análisis al conductor del vehículo pesado para esclarecer las responsabilidades. Mientras tanto, las familias de las víctimas y también la misma institucionalidad continúan de luto por la pérdida de estos 7 agentes. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente ocurrido en la carretera CA5, en donde perdieron la vida estos 7 agentes de la Policía Nacional. La acción legal se realiza tras las investigaciones preliminares sobre las circunstancias que provocaron el fatal percance. Las autoridades señalaron que se recopilan evidencias técnicas y pericias para determinar la responsabilidad del conductor, quien presuntamente perdió el control de la unidad pesada antes de impactar el autobús en el que transportaban los policías. El caso continuará su curso en los tribunales, donde se definirán las medidas judiciales correspondientes. Mientras tanto, las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todos los factores relacionados con la tragedia que enluta a varias familias hondureñas. Las carreteras del país se han convertido en escenarios frecuentes de tragedia. A pesar de los operativos, las campañas de prevención y los llamados a la prevención y prudencia, las acciones de tránsito siguen generando accidentes, cobrando vidas. Ahora, autoridades y diputados buscan nuevas salidas a una crisis que parece avanzar más rápido que las soluciones que se brindan al respecto. Veamos esta nota. El problema ya se le salió de las manos a las autoridades. Ni más operativos, ni mayor señalización. Los accidentes de tránsito ascendieron a niveles mayores y las muertes cada vez son más numerosas. Estamos fallando en la falta de voluntad que hay por parte de los que nos están dirigiendo.
en este caso, porque esto ya no es solo de la Dirección de Vialidad y Transporte, ya ellos hacen su parte y lo pasan al Ministerio Público y de ahí. Autoridades reflexionan, se ocupan mesas interinstitucionales que ofrezcan soluciones inmediatas. La FIA ha propuesto que hagamos una plana mayor, un comité consultivo de alto nivel, un panel de alto nivel en el tema de seguridad vial. Hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto. Excesos de velocidad e irresponsabilidades al volante siguen siendo las causas principales para los accidentes de tránsito. De noche o de día, en horas de la madrugada o a cualquier hora, los siniestros viales siguen siendo un hecho común dentro del territorio nacional. El 1 de junio, 8 personas murieron y 10 resultaron heridas después de que una volqueta se estrellara contra 4 negocios en la salida oriente de la capital. El pasado miércoles, 7 agentes policiales perdieron la vida después de que un furgón se llevara de encuentro un autobús policial que transportaba a varios elementos. Los eventos desafortunadamente cotidianos suman más de 800 muertos en lo que va del 2026, según estadísticas de la Policía Nacional, quienes además solicitan ayuda. Necesitamos, ¿verdad?, a mi parecer, endurecer las penas, ¿verdad? Endurecer también la legislación en donde estas personas que manejan de manera imprudente sean sancionadas de manera fuerte para que tengan conciencia de no cometer este tipo de hechos, ¿verdad?, tan lamentables como el hecho que sucedió el día de ayer, en donde perdieron la vida 7 compañeros policías en el sector del Rodeo Comayagua. Diputados argumentan, hay distintas medidas que se deben implementar. Sin embargo, esto posiblemente suceda después de las vacaciones legislativas. Es una parte es aumentar penas, una parte es modificar los controles a través de la tecnología, a través de cámaras, otra parte es endurecer el proceso de adquirir una licencia de conducir, porque no es posible que aquí cualquier persona pueda tener una licencia de conducir. En otros países es más difícil tener una licencia de conducir porque prácticamente anda responsabilizándose o anda la responsabilidad de muchos ciudadanos a cargo de él. Las tragedias en las carreteras siguen encendiendo las alarmas y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Ahora, la expectativa está puesta en que las propuestas se traduzcan en acciones concretas que permitan frenar una crisis que golpea a diario a cientos de familias hondureñas. Ponga atención usted, el director de investigaciones de accidentes viales, Darwin Hernández, revela que este año 2026 han muerto unos 945 hondureños en las carreteras del país. Es Franklin Rápalo quien tiene más detalles al respecto. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en este momento acompañado del director de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Darwin Hernández. ¿Cuántas muertes registran ustedes ya en este 2026 por accidentes de tránsito? Muy buenos días al pueblo hondureño. Lamentamos definitivamente esta situación, que la imprudencia siga reinando en las principales calles, avenidas y carreteras del país. En lo que va de este año, 7.600 accidentes de tránsito que nos han dejado lamentablemente la muerte de 945 hondureños. Tenemos un aumento lamentablemente de 40 en comparación al 2025 a esta misma fecha. ¿Ustedes como autoridades consideran que es necesario endurecer los castigos para todos aquellos que son irresponsables? No tanto endurecer, sino tener una fiscalización efectiva, que se migre la tecnología como la fotomulta, que aquel que cometa una infracción sepa que la va a pagar, que si comete una infracción sepa que voy a ser sancionado. Eso es lo más importante, no tanto endurecerla, sino que tener una fiscalización efectiva. ¿Por qué se da tanto accidente vial en Honduras? Falta de cultura vial, falta de educación, imprudencia del conductor, el 93% de estos eventos viales. ¿Qué le diría usted a la población que nos ve a esta hora de la mañana? No conduzca ingesto de bebidas alcohólicas, no utilice su teléfono celular, no conduzca excediendo límites de velocidad, no ponga a conducir menores de edad. Todo esto da accidentes de tránsito.
Irónicamente, la policía fue víctima también de un accidente donde dejó varios oficiales muertos. ¿Cuál ha sido el trámite que ha seguido este caso, sobre todo al involucrado? Sí, usted sabe que es una escena bastante complicada, bastante compleja, bastante amplia. La Fiscalía nos dio 72 horas más incluso para poder remitir a esta persona y hacer el informe correspondiente. Estamos trabajando en ello y esperamos en las próximas horas ya tener el informe completo y resuelto y remitido a la Fiscalía del Ministerio Público. Le agradezco mucho al jefe de investigaciones de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Regreso con ustedes a estudio. Buenos días. Pero detrás de cada víctima hay historias, familias que hoy lloran su muerte y que la tragedia los ha dejado marcados para siempre. La madre de la agente Dulce María Suárez relató con profundo dolor cómo las flores que compró para su cumpleaños se convirtieron en un arreglo fúnebre tras el trágico accidente en la carretera CA5. La joven policía cumplía 25 años el mismo día del brutal choque en Comayagua, en donde fallecieron estos 7 uniformados. En medio del dolor, la devastada madre recordó que compró un pastel para celebrar sin saber que no llegaría a tiempo. Asimismo, relató la profunda tristeza de ver cómo los detalles de la celebración terminaron en el velatorio de la joven, quien ahora deja a una niña de 4 años sin su madre. A su hija de 4 años que la llevaba. Pero cuando llegué, estoy en llegué a hacer carne, a hacer pasteta, todo, le compré flores, pero yo no había para su vela, las flores. La agente policial Esmelín Jolivet Herrera Martínez, egresada de la promoción número 96, dedicó su carrera al servicio de la ciudadanía y se ganó el reconocimiento como una de las conductoras de patrullas más destacadas, según destacó la misma institución en sus redes sociales. El miércoles falleció en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el rodeo Comayagua, lo que ha generado un profundo pesar, no solo en la institución policial, no solo entre quienes le rodeaban, sino también en la población hondureña, al considerar los constantes accidentes que estamos viendo en la carretera CA5, que terminan en luto y dolor. Entre las víctimas también está Jorvik Adoni Vallecillo, un joven originario de la comunidad de Buenavista en El Porvenir. Esto en el departamento del Paraíso, quien apenas comenzaba a cumplir uno de sus mayores sueños, formar parte de la institución policial y servir al país. Su padre, Natanael Valladares, pastor de una iglesia evangélica, recordó con tristeza los momentos compartidos con su hijo. Aseguró que desde pequeño Jorvik mostró interés por convertirse en un policía. Manifestó que la noticia golpeó profundamente a toda la familia y a la comunidad donde creció Jorvik. Es una herida en el corazón. Imagínese mi esposa, mis 4 hijos, nosotros. He sabido criar a mis hijos en unidad, en armonía, y en este momento están quebrantados, están doloridos, expresó el padre. Las últimas palabras que le expresó a su familiar fue que cuando le hicieran el pago por su salario, se compraría un bajo. Le mandó una fotografía del bajo eléctrico para tocar en la iglesia en sus días libres, pero lamentablemente esto no fue así, relató con pesar. Cada fin de semana sucede el mismo fenómeno: alcoholismo, velocidad, accidentes. Así expresa el director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, sobre los casos de accidentes que ingresan todos los fines de semana al principal centro asistencial del país. Cada fin de semana sucede el mismo fenómeno: alcoholismo, velocidad, accidente. Esas son las 3 componentes que tenemos que ver el fin de semana.
y agreguemos la imprudencia. Pero es que desde el momento que usted agarra un vehículo motor ingerido de bebidas alcohólicas, ya sabemos que es totalmente imprudente. Entonces, ahí tenemos que ver todos como sociedad, los padres de familia, las personas mayores, tenemos que ver con los jóvenes que andan usando. Son famosas las zonas de Tegucigalpa, donde ustedes ven que se reúnen 200, 300, 400 o 500 motociclistas a hacer, ¿verdad?, lo que son los famosos piques y andar enseñando el caballito y todas las acrobacias que hacen. Esto termina, si se combina con alcohol, termina en una tragedia, termina en un accidente, termina en una muerte. En otro orden de noticias, veamos cómo estará el estado del tiempo para este viernes previo al fin de semana. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy viernes 19 de junio. Tenemos los remanentes de la onda tropical y la vaguada en altura que estarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica aislada para la mayor parte del país. Los acumulados más altos se esperan para las regiones suroccidente, occidente y áreas de la región central y sur. El oleaje en el Caribe de 2 a 4 con máximos de 5 pies cerca de las islas de la bahía. Para el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies con máximos de 5 pies con olas de fuerte rompimiento. El presidente Narrias Fura participó en el Foro de Movilidad Climática de Berlín, Alemania, en donde presentó la visión del país sobre los desafíos del cambio climático y su impacto en la migración. El evento reúne a líderes mundiales para discutir soluciones a la movilidad humana provocada por desastres y la degradación ambiental. Durante su intervención, Asfura destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, la inversión en diferentes sectores, sobre todo en infraestructura resiliente y las políticas de adaptación para reducir la vulnerabilidad de las comunidades. También enfatizó que la movilidad climática debe abordarse con un enfoque humanitario y también de desarrollo sostenible. El mandatario forma parte de una gira oficial por Europa que incluye reuniones bilaterales y foros internacionales con el objetivo de atraer cooperación y financiamiento para proyectos de desarrollo en Honduras. En temas internacionales, en este ámbito de noticias, el seno del poder iraní se profundiza, o en este lugar, en este espacio de diálogo político, se profundiza la tensión tras revelarse que el líder supremo habría mostrado resistencia inicial al acuerdo con Estados Unidos promovido por el presidente. Según el reporte, negociaciones han expuesto divisiones entre los sectores pragmáticos y facciones más duras del régimen. Esto en medio de un contexto de alto fuego y de frágil acercamiento diplomático. Pese a estas diferencias, el acuerdo avanzó luego de que, en este caso, el líder supremo de Irán y otros altos funcionarios ofrecieran también garantías sobre la protección de los intereses nacionales. El líder supremo terminó dando su aprobación, aunque con reservas, subrayando que el pacto no implica una alineación total con Washington y que Irán mantendrá su postura sobre su programa nuclear. Estados Unidos levantó el bloqueo que mantenía sobre los puertos iraníes. Esta es una buena noticia porque luego de la entrada en vigor de un nuevo pacto alcanzado con Teherán, la medida forma parte de los primeros pasos de implementación del acuerdo entre ambas naciones tras meses de negociaciones. Con esta decisión se reactivan operaciones comerciales y marítimas limitadas en puntos estratégicos de Irán. Las autoridades estadounidenses señalaron que el levantamiento del bloqueo estará sujeto al cumplimiento de compromisos establecidos en ese acuerdo.
La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Y sobre esa información internacional, que también tiene un efecto en el campo nacional, ya desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también del Consejo Petrolero, se informa que los precios de los combustibles podrían continuar rebajando o bajando su costo durante las próximas semanas en nuestro país Honduras. Esto debido a esta tendencia favorable en los mercados internacionales del petróleo. Representantes del sector señalaron que la reciente reducción en el precio del barril del crudo ha comenzado a reflejarse en Honduras, con rebajas en varios derivados del petróleo. Según las proyecciones, si esta tendencia se mantiene, los consumidores podrían recibir nuevos alivios en los costos de los combustibles. Por fin, una buena noticia en medio de tantas negativas. En Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Incrementa tus ahorros con 1000 empiras y participa para ganar hasta 100,000 empiras. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida presenta. Y ponga mucha atención porque esta es nuestra sección de educación financiera. Vea este importante consejo. El mundo del emprendimiento, cometer errores es común, pero algunos pueden costarnos caro. Uno de los más frecuentes es iniciar un negocio sin un plan claro, lo que lleva a decisiones improvisadas y falta de dirección. Otro error es no separar las finanzas personales de las del negocio, generando desorden y dificultades para medir resultados. También es habitual subestimar costos y sobreestimar ingresos, lo que termina afectando la estabilidad financiera. ¿Qué se debe hacer al respecto? Primero, elaborar un plan de negocios realista con metas claras. Segundo, llevar un control riguroso de ingresos y gastos. Tercero, comenzar con inversiones prudentes y evitar deudas innecesarias. Además, es clave conocer el mercado y escuchar al cliente. Emprender con información, disciplina y organización marca la diferencia entre sobrevivir y crecer en el competitivo mundo de los negocios. Sabemos que trabajas duro todos los días, por eso en Banco Atlántida premiamos tu esfuerzo. Con tu 14º incrementa tus ahorros y participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 empiras. Si aún no tienes una cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Incrementa tus ahorros y participa para ganar hasta 100,000 empiras. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy. Son más de 5 millones de lempiras en premios. Banco Atlántida presentó. Cuestionan al Partido Liberal de Honduras por frenar las reformas energéticas, esto pese a la incorporación de las recomendaciones que fueron expresadas por los diputados. Los nacionalistas piden el pronto apoyo a estas reformas. Tenemos los detalles al regresar de la pausa, no nos cambie. Muchas gracias por continuar informándose. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Las reformas al sector energético enfrentan un nuevo obstáculo en el Congreso Nacional. La bancada del Partido Liberal retiró su respaldo al proyecto, pese a que la mayoría de sus propuestas fueron incorporadas. Veamos esta nota. La bancada liberal de un momento a otro cambió de postura en el Congreso Nacional y decidió no apoyar las reformas al sector energético del país. ¿Cómo vamos a proteger que esta reforma no haga que quiebre el ENE en el sentido de que el privado la absorba? No porque va a ser privatizada el ENE, sino porque no va a poder competir con el privado. Nosotros los liberales estamos planteando muchos cambios, varios cambios en el tema de la ley
si no se hacen esos cambios, pues la bancada no va a apoyar este proyecto. Las bancadas representadas en el Congreso Nacional, así como asociaciones gremiales y de la sociedad civil, antes de que se discutiera en primer y segundo debate la reforma, realizaron un total de 18 solicitudes de incorporación al decreto, las cuales fueron atendidas. De estas, 13 fueron presentadas por los liberales y 12 fueron incorporadas. Es decir, prácticamente se les cumplió con las incorporaciones solicitadas para apoyar el proyecto. Desde ASJ, su director Carlos Hernández reaccionó con firmeza y señaló que esto es una muestra más de que en cada tema que signifique desarrollo para el país existe un componente de transacción, no solo monetaria, sino también política. Al final del día lo van a hacer. Y mira qué momento lo estoy diciendo. La reforma energética se va a aprobar. Y aquellos que hoy se están pomponeando el pecho diciendo que no lo van a hacer, van a terminarlo haciendo. ¿A cambio de qué? Bueno, eso es lo que el pueblo hondureño se pregunta. Ojalá no sea a cambio de acciones que no benefician al pueblo hondureño. Hernández lamentó la posición de muchos diputados respecto al tema, asegurando que muchos no piensan en el país sino en sus propios intereses y que esto lo constató personalmente en los pasillos del legislativo. Y ya me lo habían advertido, me habían dicho, mira, y no me atrevo a decir frente a la televisión lo que en los pasillos te dicen. Fulano quiere esto, y da pavor. Y honestamente, mucha frustración. La estatal pierde entre 40 y 50 millones de lempiras diarios, lo que equivale a cerca de 15,000 millones de lempiras al año, un dato que parece ser obviado y no priorizado por parte del legislativo al postergar una reforma que podría representar una solución. Hay que hablarlo claro, una ley per se no va a solucionar el problema del ENE, tiene que haber voluntad política de los que de alguna forma influyen para que tener diputados afines a sus intereses. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales han expresado su apoyo a las reformas del sector energético de Honduras. Pese a ello, diputados han decidido no respaldarlas. Si los nacionalistas logran convencer a los diputados liberales de apoyar este decreto de reformas al sector energético del país, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprobarlas. Franklin Rápalo, ICN News. La exrectora universitaria, hablamos de Julieta Castellanos, cuestionó el avance de las reformas al sector eléctrico al señalar que si ya fueron incorporados los 18 puntos solicitados por el Partido Liberal, debe explicarse qué es lo que impide su aprobación. Agregó que es necesario precisar los aspectos pendientes que siguen frenando la discusión de una iniciativa clave para el futuro energético del país. Bueno, ayer conocíamos que el Partido Liberal había solicitado 18 inclusiones en la dictamen y circuló un documento, un cuadro con las 18 demandas que hacía el Partido Liberal. Así es. Y que solo una faltaba, que era una previsión del mercado. Hoy hemos consultado a diputados si ese cuadro es correcto y dicen que sí. Dicen que los 18 puntos que los liberales pedían están contemplados en el dictamen. Y ahí está claro que se está blindando la propiedad del Estado. Y vea usted lo que se dice desde el Partido Nacional. Los diputados están esperando el apoyo del Partido Liberal. Apoyo para que puedan brindar a las distintas fuerzas políticas el plan de reformas energéticas. El congresista Frank Alley asegura que dentro de la intención legislativa no figura ningún beneficio directo a quien apoye la reforma eléctrica. Es Junior López quien ha hablado con él. Veamos. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Se esperaba que se pudiera aprobar estas reformas energéticas dentro del Congreso Nacional en esta semana. Se fueron a vacaciones los diputados y el asunto pasa para el próximo mes de julio. Habían distintas peticiones de la bancada del Partido Liberal. Me acompaña el diputado Frank Alley. ¿Cuáles eran? Tengo entendido que se les dio el visto bueno, es decir, se cedió lo que ellos querían, pero aún así no se logró votar en la Cámara. Bueno, buenos días a los amigos de ICN. En efecto, hubieron varias peticiones por parte de algunos miembros de la bancada del Partido Liberal
Tengo entendido que todas esas observaciones de alguna forma u otra fueron revisadas por la comisión, fueron también analizadas por la ENE y por la CRE y fueron tomadas en cuenta al final en su mayoría. Sí hay que aclarar que bien claro ha sido el mensaje contundente del gerente del ENE y también de los comisionados de la CRE. Y es que primero, la ENE es del pueblo hondureño, es del Estado y seguirá manteniéndose de esa forma. Al mismo tiempo, lo que no puede seguir pasando es que diariamente perdamos 50 millones de lempiras en la estatal eléctrica. Es un tema que ha sido históricamente complicado para el país, es lo que más genera deuda al momento de analizar los números de país y no podemos seguir igual, pero lo más importante acá es que el pueblo hondureño pueda saber que primero estas reformas van a pasar, de alguna forma u otra. Tal vez algunos querrán hacer política de esto, algunos de Libertad de Refundación y tal vez algunos compañeros liberales que no sé cuál ha sido su argumento más allá que oponerse. Yo lo que sí creo es que la comunidad internacional se ha pronunciado y todos en un unísono, inclusive el Departamento de Estado a través de su área económica ha dicho que estas reformas son necesarias. Sin mencionar partido político alguno, pero otros sectores dicen posiblemente se trate de un tema de tilín, palabra conocida como una mala práctica del pasado, donde se compraban votos para hacer efectivas este tipo de propuestas. Esperaría que no, y yo creo que no. Yo creo que los compañeros liberales, algunos tendrán una observación que naturalmente es bueno analizarlas y ver si se pueden tomar en cuenta. Yo no he escuchado nada al respecto sobre ese tema. Si algo ha pasado en ese sentido, que algunos han querido hacer este tipo de solicitudes, pues creo que eso está fuera del marco de la ley y no se puede seguir con ese tipo de prácticas que han sucedido en el pasado. Yo creo que lo que hay que es concentrarnos en el beneficio del pueblo hondureño y la comunidad internacional ha sido bien clara que la CAF, que el BCE, que inclusive el Departamento de Estado de los Estados Unidos diga que estas reformas son necesarias. Le mando un mensaje solo al pueblo hondureño, al mundo, que Honduras está haciendo una reforma energética para bien y para en positivo. 2 o 3 semanas que se retrase más este tema, ¿qué tan grave es? En el sentido de la expectativa que se tiene de aplicación con la reforma. Mire, no es un tema político, al final son 50 millones de lempiras diarios que pierde la estatal eléctrica por si no seguimos aprobando esta reforma. Lo que hay que hacer es aprobar la reforma, es necesario, va a ser un mejor funcionamiento de la ENE va a seguir siendo pública y el pueblo hondureño, que eso es lo que tiene que tener tranquilo. Al final, la gente lo que quiere es bien sencillo, que le llegue la energía todos los días, que no se le quemen los electrodomésticos, que puedan vivir en paz de lunes a domingo con la energía en sus casas y que sea una energía barata. Eso es lo que quiere la gente. ¿Agregarán al dictamen esas cláusulas que puedan garantizar que todo lo que confiere e integra la ENE sigue siendo del Estado y no se pasa a la privatización como se ha utilizado? No necesita agregar nada más porque eso ya está en la reforma. Si ustedes leen las reformas, una parte de esas específicamente garantiza que todo lo de la estatal eléctrica seguirá siendo manejado a nivel público y será siempre del pueblo hondureño. Frank Alley, diputado del Partido Nacional, esta mañana con nosotros a través de ICN Noticias. Nuevamente con ustedes. Gracias, Junior López. Vuelve ese fantasma del sonado tilín en el Congreso Nacional. Negociaciones oscuras. Ana Murillo, tú tienes reacciones en directos sobre esta temática, ¿no? Que preocupa el ver cómo se está priorizando, pues, intereses personales frente a lo que implica una reforma, una reestructuración de lo que pertenece al pueblo hondureño. Hablamos de la estatal eléctrica. Buenos días, Ana. Qué gusto saludarte. Buenos días, Soto. Qué gusto saludarte en esta mañana. Y así es, como lo mencionas, continúan las negociaciones bajo la mesa y es que todos los políticos al parecer quieren una rebanada muy jugosa del pastel y continúan las negociaciones en el Congreso Nacional siempre que hay temas importantes que benefician al pueblo hondureño. Abogados, su valoración respecto a esto. Muy buenos días, un saludo para todos. Bueno, mire, estamos teniendo más de lo mismo. No hay una remoción, no se renueva, no hay un cambio generacional en la clase política en este país. Los malamañados, siguen los políticos malamañados, haciendo malamañados a los nuevos que, entre comillas, se supone que ingresan a la política, pero es más de lo mismo. Siempre siguen las negociaciones absurdas y en contra de nosotros, la sociedad hondureña, en esos lúgubres pasillos de ese Congreso Nacional, donde se cocinan al mejor postor, pues las componiendas y las cosas que son más mercantilistas y ganancia para unos pocos, pero que vienen a dar un impacto económico para toda la sociedad hondureña. Se ha convertido lamentablemente pues en un mercado persa. No tenemos en sí un Congreso Nacional que sea directo, en contacto directo y que analice las necesidades jurídicas en base a nuestra realidad de todos los hondureños. Se ha vuelto un mercado persa donde pues se está denunciando
como decía un extinto expresidente del Congreso Nacional, siempre el famoso tilín tilín. Y es que mire, solo es de usar un poco la lógica. Yo lo invito a usted, hermano hondureño, que usted desarrolle su lógica un poco más. Ahí están los resultados de que cuando hay campañas políticas, muchos aspirantes a diputados gastan millonarias cantidades. Ya analice usted, las matemáticas son exactas. Muchos candidatos a diputados gastan millonarias cantidades. Es más, van más allá de lo que pueden ellos ganar en todo su periodo de 4 años siendo diputados. Entonces las matemáticas no encajan. Pero claro, ¿cómo no van a encajar las matemáticas si saben que lo que gastan no solamente lo van a recuperar una parte en lo que es su salario, sino con estos famosos tilín tilín que a la larga nos perjudican a usted, a mí y a toda la sociedad hondureña? Es una verdadera lástima que todavía nos hace falta evolucionar un poco más para depurar esta clase política ciega e inhumana que tenemos dentro de ese Congreso Nacional. ¿Hacia dónde va el país cuando tenemos un Congreso Nacional que continúa prácticamente dividiéndose el Estado, pues para obtener cuotas de poder? Bueno, estamos mirando que en este Congreso Nacional está cobrando auge y fuerza el bipartidismo, ¿verdad? Partido Liberal y Partido Nacional Libre, pues no es una oposición débil, lo vamos a decir, porque la mayor fuerza la tiene pues el Partido Liberal y el Partido Nacional, que lamentablemente tienen esta enorme oportunidad para hacer grandes cosas y grandes cambios que urgen, como por un ejemplo revisar todas aquellas reformas en la ley electoral y la ley de justicia electoral, pero no lo hacen. Tienen esa gran oportunidad de una buena vez por todas traer un organismo internacional de auxilio al combate a la corrupción. Tienen la oportunidad de endurecer las penas a los corruptos, a los delitos derivados de corrupción, y no lo hacen. Lo que están haciendo es ver cómo descuartizan la ENE. Por favor, ese es el tipo de político quizás que nos merecemos, no lo que querramos, sino lo que nos merecemos por ser pues un pueblo cómplice a la hora de ejercer el voto y dejarnos llevar más por pasiones partidarias o por engaños partidarios que consensuar y analizar quién es quién en el ámbito político. Muchas gracias. Las valoraciones por parte del abogado y analista Carlos Arévalo. Compañeros, con ustedes estudios. Otros parlamentarios expresan que el retraso en la aprobación de las reformas energéticas obedece al miedo que existe dentro de los legisladores para apoyar una iniciativa que pueda poner en riesgo la institucionalidad hondureña. Pero sí es importante tomar acciones para poder rescatar la empresa de energía eléctrica, porque es un activo del Estado que se necesita tomar medidas fuertes. Sé que no son medidas muchas veces que pueden ser fáciles de entender, por eso es que se ocupa la mayor comunicación, la mayor socialización posible para que todos tengan claridad que de lo que se busca es fortalecer la empresa nacional de energía eléctrica, y si hay que colocarle una cláusula que diga no será privatizada, pues hay que buscar los consensos para colocarle esa cláusula en los artículos para que genere la confianza que todos deseamos. El empresario Máximo Mazón aseguró que la ENE es insostenible en su forma actual. Esto al señalar que sus flujos financieros son negativos y que incluso su valor sería nulo. Sostuvo que nadie estaría interesado en adquirirla a esas condiciones o en estas condiciones, mientras criticó que su estructura actual permite la corrupción, las pérdidas y los altos costos para la población hondureña. Añadió que muchos intereses buscan mantener el sistema sin cambios para seguir beneficiándose de él, lo que termina afectando a los ciudadanos con tarifas elevadas y cargas fiscales. Propuso como alternativa un modelo en donde el Estado mantenga la transmisión, pero permita que la competencia en la generación y en la venta de energía se haga realidad para mejorar la eficiencia y reducir las distorsiones. El gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo a estas reformas energéticas que actualmente se discuten en Honduras, al considerar que podrían contribuir a fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el clima de inversión y modernizar el sector eléctrico nacional.
Sin embargo, el avance de la iniciativa en el Congreso Nacional se ha visto ralentizado debido al proceso de socialización y consulta con distintos sectores, incluyendo empresarios, generadores de energía, organizaciones civiles y expertos en la materia. Las reformas buscan atender la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema. Mientras algunos sectores destacan el respaldo internacional a la propuesta, otros continúan debatiendo sus alcances antes de su eventual aprobación legislativa. El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hablamos de Sergio Moreno, destacó que como empresariado esperan que no se demore tanto la aprobación de las reformas energéticas para el beneficio y rescate de la ENE. Y no queremos que sea tanto tiempo lo que demore la aprobación de la ley, pero sí queremos que sea una buena ley que cubra todos los aspectos y que permita que haya mayor disponibilidad para el pueblo hondureño y que la disponibilidad de energía eléctrica sea la que cubra las necesidades tanto del sector residencial como también del sector industrial que demanda de este tipo de bienes. Las pérdidas han estado independientemente de que haya o no un receso. Entonces es retomar la plática y hacer lo mejor posible para que en el menor tiempo posible se puedan aprobar las modificaciones a la ley que correspondan. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. El sector privado de Honduras advirtió que los constantes apagones están generando pérdidas estimadas en alrededor de $1.200 millones anuales, afectando seriamente la producción y la competitividad del país. Algunos señalan que la inestabilidad del servicio eléctrico impacta a las industrias, a los empresarios, comercios, a los pequeños negocios también. Según representantes del sector, los cortes de energía provocan interrupciones en la cadena productiva, daños a equipos y mayores costos operativos. También alertan que esta situación desalienta la inversión y limita el crecimiento económico en diferentes regiones del país. Los empresarios han hecho un llamado urgente a las autoridades para mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más estable. Insisten en que sin soluciones estructurales, el problema energético continuará y la economía nacional seguirá enfrentando pérdidas significativas. Ponga atención a esta noticia. El presidente de la República, hablamos de Narrias Fura, ha llegado a Ucrania para una reunión histórica, una reunión bilateral histórica con el presidente de ese país. Hablamos de Volodymyr Zelensky. Ya se pueden observar las imágenes que circulan en los medios estatales, en las redes sociales de la misma presidencia de la República, en donde el mandatario llegó al país y está próximo a su reunión o encuentro con las autoridades de Ucrania. También desde el gobierno se informa que Honduras ya recibió la primera maquinaria del programa municipal. Comenzó. De hecho, ya se logró el desembarque de la primera maquinaria destinada a fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías del país. Una iniciativa impulsada por el presidente Asfura para acercar más herramientas y mejores respuestas a las comunidades hondureñas. Además de los equipos, el programa contempla mantenimiento permanente y capacitación para los operadores, garantizando su funcionamiento a largo plazo. En otras informaciones, ponga atención a lo que está pasando en el Congreso Nacional, sobre todo lo relacionado con los organismos electorales. El Poder Legislativo revivió el reparto de cuotas partidarias al elegir de forma exprés y tras bambalinas a los sustitutos interinos del CNE. Esta cuestionada designación ignoró la meritocracia.
debilitó la institucionalidad y frustró a la ciudadanía, o al menos lo sigue haciendo, evidenciando que persisten los mismos vicios políticos de siempre. El Congreso Nacional revivió las peores prácticas del pasado al elegir a los sustitutos interinos de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. La designación express levantó severas críticas, mismas que advierten sobre una nueva división oculta del poder político. Los acuerdos tras bambalinas parecen haber pesado más que el verdadero compromiso con la democracia y la transparencia electoral e institucional. Creo que lo importante de estas elecciones es entender de que no existió una total y plena despolitización de los órganos electorales. En el Congreso Nacional hubo una división de cuotas de poder partidario, que es lo que estamos acostumbrados a ver, pero ahora tocará observar el comportamiento individual de cada una de las personas que han sido nombradas. En la misma línea, el Consejo Nacional Anticorrupción cuestionó duramente esta elección parlamentaria. El organismo de sociedad civil señaló que el proceso evidencia una vez más un descarado reparto de cuotas partidistas que lesiona la credibilidad pública. El ente anticorrupción enfatizó que este tipo de negociaciones, lejos de fortalecer la golpeada institucionalidad, la debilita profundamente y, según este experto, continúa violándose la ley y esta práctica parece que no acabará aún con las anheladas reformas electorales. No milita reformas porque, al contrario, para que no sucedan estos casos. Al contrario, el hecho de hacer un pacto político aislado de la ley para poner representantes de partidos políticos es estar violando la ley, porque la ley establece claramente que únicamente da requisitos para poder acceder a esos cargos. No dice que debe ser una persona político partidaria. Muchos se cuestionan en qué quedó la rigurosa lista de postulantes calificados para ocupar estos altos cargos. Al final, los partidos tradicionales decidieron conforme a su propio criterio e interés, ignorando las evaluaciones previas de idoneidad y mérito profesional, sobre todo cuando se ve un partido liberal fraccionado en busca de una rebanada del pastel político. El tema se va a dar para los nombramientos ya definitivos cuando se ocupa esos 86 votos y repito, el Partido Liberal está fraccionado. Hay un grupo pequeño, pero que implica no llegar a los 86 votos y por ahí pues si hay alguna motivación adicional, si hay factores exógenos que incidan para estos nombramientos, obviamente se han dado anteriormente y ojalá que el tilín no vuelva a aparecer en lo que es la política actual. La ciudadanía nuevamente asiste con evidente frustración a un espectáculo donde los intereses particulares se imponen sobre el bienestar común de la nación. Ante ese adverso panorama surge la duda de si tenemos más de lo mismo. Las promesas de cambio e integridad se desvanecen frente a componendas que perpetúan los vicios políticos que tanto daño causan al Estado. Ojalá que haya un cambio realmente significativo y que realmente no estemos viendo vicios del pasado y que al menos la vacante en el CNE de la propietaria y la suplente y además en el Tribunal de Justicia Electoral una propietaria y dos suplentes obviamente sí obedezcan a criterios de independencia, de imparcialidad y de apoliticidad para que le dé la estabilidad que los órganos electorales necesitan. El panorama actual demuestra que los liderazgos violentan las normativas de forma sistemática para asegurar sus espacios de control. Mientras no exista voluntad política real, las instituciones seguirán secuestradas por los intereses de las cúpulas partidarias. Para ICN News, Ana Murillo. El próximo 2 de julio, el Consejo Nacional Electoral recibirá a nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades que fueron elegidas de manera directa, sin mucho preámbulo en el Congreso Nacional, tendrán la obligación de suplir a Ana Paola Hall y Cosette López. Junior López ha dialogado con Aixa Zelaya, quien es representante del Partido Liberal, quien fue electa para reemplazar a Ana Paola Hall y que ha asegurado que durante esté en el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de preparar comicios electorales creíbles para el próximo 2029. Veamos lo que ha dicho.
Tengan ustedes buenos días. A partir del próximo 2 de julio, la abogada Aitza Gabriela Zelaya asumirá su papel como consejera del Consejo Nacional Electoral en carácter temporal. Ella me acompaña esta mañana. ¿Cuáles son las expectativas que manejan ustedes ante este nuevo reto que va a asumir, abogada? Buenos días, Junior. Muchas gracias por la entrevista. Sin duda alguna, pues asumiendo esto con mucha humildad, con mucha responsabilidad, pero con compromiso con la democracia hondureña. El día de ayer el Congreso Nacional pues nos eligió con 93 votos. Es un compromiso muy grande con la ciudadanía. Sabemos que venimos de un proceso electoral difícil, un proceso electoral que justamente nos tiene aquí el día de hoy. Así que los retos son muchos y lo asumo con mucha humildad. Sí. Bueno, nos queda claro los hondureños, o estamos claros, que el último proceso electoral fue marcado por polarización y por otros fenómenos que para algunos son cuestionables, para otros no. ¿Qué tipo de expectativas tiene usted en el sentido de lo que puede aportar como consejera para establecer esas reformas electorales que son necesarias desde hace mucho atrás? El proceso electoral pasado estuvo marcado, todos sabemos, por involucrar la institucionalidad hondureña en el Consejo Nacional Electoral. Todos los días veíamos cómo todas las instituciones del Estado trataban de boicotear el proceso electoral. Sin embargo, el proceso electoral se llevó a cabo gracias a la actitud de la consejera Cosette López y Ana Paola Hall. Y todo el equipo del Consejo Nacional Electoral, hoy los hondureños estamos en democracia y tuvimos elecciones. Sin embargo, a pesar de reconocer esos esfuerzos, debemos de ser realistas y saber que tenemos que mejorar la confianza del pueblo hondureño en el proceso electoral y que el próximo ganador sienta ese triunfo y el próximo perdedor sienta esa derrota para confianza de la ciudadanía. Creo que en esas reformas electorales que usted me menciona, Junior, hay que separar dos reformas electorales, las reformas electorales para la ciudadanía, que espera la ciudadanización de las mesas, la segunda vuelta, y también las reformas electorales en cuanto a la operatividad del Consejo Nacional Electoral. A eso quería llegar. Yo sé que usted todavía no conoce las interioridades administrativas del CNE porque todavía no ha asumido el cargo, sin duda hasta el próximo mes de julio, pero personalmente, ¿qué ha estudiado sobre el panorama electoral del país en las reformas que sí son urgentes y que en octubre, tal y como se prometió, deberían de aprobarse? Así es, pues como no hemos tomado posesión de nuestros cargos, estamos pues esperando que haya una transición. Continuar sin duda con la lucha por la democracia que realizó la consejera Ana Paola Hall y la consejera Cosette López. Y las reformas que nosotros consideramos que se deben de impulsar son todas aquellas reformas que operativicen el Consejo Nacional Electoral, que nunca más la ausencia de un consejero atrase un cronograma electoral que repercuta en las elecciones. ¿Cómo van a recuperar la credibilidad del CNE, abogada? ¿De qué forma se va a trabajar? La credibilidad del CNE debe de ser recuperada a través de hechos concretos. Yo creo que hoy en día la ciudadanía reconoce esos hechos concretos que se realizaron en el pasado proceso electoral, porque hoy estamos aquí. Sin embargo, hay mucho por hacer, como le venía mencionando, y vamos a trabajar de lado con la ciudadanía, de lado con los medios de comunicación, para poder ir en este tiempo que se nos ha nombrado, aunque no tenemos un tiempo concreto, venimos a que en este tiempo de preparación para las elecciones, el proceso electoral, el CNE, se encuentre fortalecido. Muchas gracias. Aitza Zelaya, compañeros, es próxima consejera del Consejo Nacional Electoral, esta mañana con nosotros a través de la señal de ICN Noticias. Yo regreso nuevamente con ustedes. Buenos días. Gracias, Junior López. El recién nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, hablamos de Arístides Mejía, también del Partido Liberal, señaló que su principal prioridad al asumir el cargo es conocer a fondo la institución actual del ente electoral. Frente a las críticas sobre su supuesta ineficacia, afirmó que el éxito de la institución depende del trabajo de sus autoridades y del fortalecimiento institucional. A la vez aseguró que trabajará en plantear reformas para mejorar el TJE. Bueno, primero tengo que, por supuesto, enterarme, sé ya algunas cosas de cómo está la institución. Lo segundo es, se están planteando, y venía hablando con el diputado encargado de las reformas electorales en el Congreso. Se va a trabajar en eso. Entiendo yo que el magistrado Flores Urrutia ya tiene un avance. Yo soy de la idea de que en eso debe de suprimirse el amparo que todavía se tiene en sede de la Corte Suprema, porque ese
dificulta los procesos electorales porque hay una figura de una especie de amparo electoral. En otro orden de noticias, vea usted en nuestra sección de tecnología. La creatina ya no solo se relaciona con el rendimiento físico. Nuestra compañera Melissa Tenorio nos ha preparado más detalles para conocer más sobre esto. La creatina es uno de los suplementos más populares en el mundo del deporte. Sin embargo, recientes investigaciones han comenzado a revelar que sus beneficios podrían extenderse más allá del rendimiento físico y alcanzar también la salud cerebral. Veamos los detalles. Cuando escuchamos hablar de creatina, normalmente pensamos en músculos y rendimiento deportivo, pero estudios recientes están revelando algo sorprendente. También podría beneficiar al cerebro. Investigaciones han encontrado que la creatina puede ayudar a mejorar la memoria, la concentración y el rendimiento mental, especialmente en situaciones de fatiga o falta de sueño. Este compuesto se produce de forma natural en el cuerpo y también se encuentra en alimentos como la carne roja, el pescado, el salmón y el atún. Aunque aún se realizan más estudios, los científicos consideran que la creatina podría convertirse en una aliada no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Aunque aún se requieren más estudios, la evidencia científica sugiere que la creatina podría convertirse en una importante aliada tanto para el cuerpo como para el cerebro, ampliando su papel en la salud y también el bienestar. Terrenos vacíos y estructuras a medias. ICN mostró con anterioridad la realidad de los proyectos hospitalarios prometidos por la expresidenta Xiomara Castro, que hoy son investigados por autoridades de la ATIC. Tenemos los detalles de esta información y el análisis al volver de la pausa comercial. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la Mañana. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, hablamos de la ATIC, realizó un operativo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte SID para recopilar documentación relacionada con la construcción de varios hospitales públicos. La acción forma parte de una investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en la ejecución de estos proyectos. Según han informado las autoridades, los documentos obtenidos servirán para verificar procesos de contratación, manejo de fondos y avances de las obras hospitalarias. Las diligencias se desarrollan en coordinación con fiscales anticorrupción como parte de esta investigación en curso. Las pesquisas surgen tras cuestionamientos sobre la transparencia, el uso de los recursos destinados a la construcción de los hospitales. Los organismos de control buscan determinar si existieron incumplimientos administrativos o posibles responsabilidades penales. Bye. A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectúan acciones investigativas en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. En varios departamentos de esta Secretaría, el Ministerio Público está solicitando información sujeto de interés e información pertinente en relación a una investigación que está en curso por la construcción de obras públicas, específicamente hospitales en los hospitales básicos en Salamá, en Olancho, en Ocotepeque y también en el Hospital General de Santa Bárbara. Este es parte de este trabajo investigativo a raíz de que en distintas ocasiones, a través de distintos oficios, el Ministerio Público había solicitado esta información a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Sin embargo, luego de varias solicitudes de manera formal, no se había obtenido esta información, no había sido enviada al Ministerio Público para ser analizada, por lo cual se ha decidido, bajo control jurisdiccional, con la venia o la autorización de un juez competente, realizar estas labores en distintos departamentos de aquí de esta Secretaría, con el objetivo de tener mayores elementos en torno a esta investigación. ICN News había documentado desde antes en una investigación previa que varios de estos hospitales
presentaban atrasos, sobrecostos, estructuras incompletas e incluso terrenos sin avances significativos, evidenciando inconsistencias en la ejecución de la red hospitalaria anunciada por el entonces gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El proceso se mantiene bajo reserva mientras continúan las investigaciones oficiales. Las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro en materia hospitalaria se han visto afectadas por obras que no inician, presupuestos duplicados y plazos incumplidos. De los 9 hospitales anunciados como parte del ambicioso plan de infraestructura sanitaria, valoradas en conjunto en 17,000 millones de lempiras, 7 enfrentan retrasos y modificaciones de costo que ponen en duda su finalización dentro de este gobierno, que finaliza en enero de 2026. El caso más evidente es el de los hospitales de trauma de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ambos bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud CESAL. Cada uno está valorado en aproximadamente 2.500 millones de lempiras con fondos del BID y la YAICA, pero a la fecha no existe ningún avance físico. La capital mantiene como predio un antiguo campo de fútbol, mientras que en San Pedro Sula el terreno dentro del Mario Catarino Rivas sigue cubierto de maleza y basura. Más al sur, el hospital de Choluteca, también ejecutado por la CESAL y construido por la empresa china Sfeco Group, comenzó en octubre de 2024 con un presupuesto de 1.600 millones de lempiras financiados por el BESIE. Aunque la estructura ya muestra un primer nivel, el avance apenas alcanza el 20% y su inauguración se trasladó a marzo de 2026 bajo la administración entrante. En Colón, el hospital de Tocoa avanza aún más lento. Pese a contar con 1.605 millones de lempiras en financiamiento internacional, la obra iniciada en octubre de 2024 apenas llega al 5% de ejecución. Excavaciones y pilotes sustituyen a la infraestructura promedio, cuya entrega está programada para julio de 2026. Los proyectos manejados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT muestran un patrón distinto: presupuestos inflados y plazos extendidos. El Hospital Básico de Ocotepeque comenzó con un costo de 694 millones, pero tras incluir obras complementarias se disparó a 1.200 millones de lempiras. Aunque debía inaugurarse en octubre de 2025, ahora se proyecta su entrega entre enero y abril de 2026. Una situación similar ocurre en Salamá Olancho, donde la obra pasó de 700 a 1.200 millones de lempiras. El avance físico apenas ronda el 38% y las fechas de entrega se contradicen entre funcionarios. La CESAL habla de octubre de 2025, la presidenta de diciembre y el ministro de la CID de enero de 2026. Otro panorama crítico se vive en Santa Bárbara, con el hospital general más grande de los 9. Su costo inicial era de 1.783 millones de lempiras, pero hoy supera los 3.800 millones. Además, la CID planea entregar el centro por módulos, lo que rompe con la modalidad llave en mano, pactada en el contrato. La primera fase se prevé para enero de 2026 y la totalidad hasta septiembre del mismo año, con apenas un 29% de avance registrado en agosto de 2025. 7 de los hospitales promedios bajo la actual administración comparten la misma constante. Ninguno estará listo en los tiempos comprometidos y varios duplicaron sus costos iniciales. La modernización de la red hospitalaria avanza, pero con pasos lentos y onerosos que dejarán al próximo gobierno la tarea de inaugurar. Los dos proyectos en Roatán reflejan otro contraste. El Hospital General, responsabilidad de la CESAL y con un costo de 1.135 millones de lempiras, reporta un 90% de avance y se prevé que se termine en marzo de 2026. En paralelo, la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT ejecutó el hospital de emergencia que sustituye al que se incendió en abril de 2024. La obra, valorada en unos 380 millones de lempiras, alcanzó un 92% de avance y finalmente fue entregada este lunes. Realmente lamentable escuchar millones y millones invertidos en estos supuestos centros asistenciales que, de no encontrar responsables por estas presuntas irregularidades, de comprobarse estas irregularidades, es necesario que se deduzcan las responsabilidades, mejor dicho de esta manera. Nuestra compañera Patricia Carías esta mañana conversa con el abogado Germán Licona. Él considera que es necesario esta investigación para que se pueda esclarecer qué ha pasado con la administración de estos recursos para la construcción de estos nosocomios. Patricia, vamos contigo.
Ante la acción ya tomada en cuenta por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en cuanto a la documentación, también que busca en la Secretaría de Infraestructura y Transporte los casos de corrupción que se podrían evidenciar, abogado, ¿qué seguimiento se le debe dar también por parte de las autoridades actuales para que colaboren en el seguimiento de esta investigación? Bueno, ya una vez que el Ministerio Público a través de la ATICA ha secuestrado documentación pertinente, útil y necesaria para poder ir determinando si hubo algún ilícito cometido en relación a la supuesta sobrevaloración de los hospitales. Habría que investigar las liquidaciones, son las que tiene que poner a disposición la Secretaría, la CIT, a fin de determinar si en realidad hay alguna adulteración o si violentaron el procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, ya que para ir haciendo los desembolsos se tienen que ir presentando la documentación de ejecución de la inversión que se está llevando a cabo para que la CIT pudiera soltar o entregar conforme al avance el pago que se ha venido realizando. En ese sentido, consideramos muy oportuno que se ponga a disposición toda esa parafernalia documental a fin de esclarecer y de poder determinar con contundencia si en realidad tanto las denuncias como el secuestro de documentos pueden dar a determinar si en realidad se cometieron actos reñidos con la ley, y eso pues será el Ministerio Público que a través de los agentes fiscales que podrá calificar tipos penales en caso de poder determinar la ilicitud que se pudo haber hecho en torno al inicio de la obra y la construcción del mismo. ¿Cuál es el modo de operación que se utiliza regularmente en cuanto a este tipo de casos de corrupción? Bueno, recordemos que inicialmente hay una licitación pública en donde los oferentes hacen sus propuestas en base a las necesidades que tiene el Estado. En este caso particular hay que verificar si en realidad se hicieron las publicaciones, si se determinó la calificación administrativa, financiera de la empresa que están haciendo los trabajos, y ver si los avances corresponden a los desembolsos que se han venido haciendo. En ese sentido, creo que va a dar muchas luces de transparencia y de rendición de cuentas el proceso que se está gestando en torno a esta investigación, lo cual pues nos va a sacar de dudas a nosotros los hondureños, que somos los que estamos prácticamente como espectadores de toda esta vorágine de corrupción que se ha venido dando, no de ahorita, sino de muchas décadas en nuestro país. Y agradecemos al abogado Germán Licona por ese análisis. De esta forma regresamos a estudio. Gracias, Patricia Carías. Este tema es muy importante. Desde ICN hemos estado documentando la construcción, el avance de estos centros asistenciales. Ahora estamos mostrando las investigaciones que realiza el nuevo gobierno por estas presuntas irregularidades, que de comprobarse es necesario deducir responsabilidad por lo que hoy estamos viendo. Inversión pública, inversión del Estado que prácticamente queda en nada. En otros temas, la designada presidencial María Antonieta Mejía del Partido Nacional anuncia más despidos en el gobierno desde finales de junio. Tenemos los detalles al regresar de la pausa. No nos cambie. La designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el gobierno iniciará una nueva reducción de personal en las instituciones públicas entre finales de junio e inicios de julio, como parte de un plan para disminuir la burocracia estatal. Esto implica despedir a todos aquellos miembros del Partido Libertad y Refundación que aún continúan en el gobierno. El objetivo, ha dicho, es mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos. La designada presidencial también aseguró que han identificado dependencias con exceso de personal y funciones duplicadas. Mejía explicó que cada ministerio revisa actualmente su estructura administrativa para determinar qué plazas son necesarias, pero además
expresó que han dado instrucción a los secretarios de Estado para que a más tardar el 30 de junio se despidan a todos aquellos que pertenecen al Partido Libertad y Refundación o que fueron contratados durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. En directo nos enlazamos con la periodista Ana Murillo. Conversa esta mañana sobre este tema, particularmente con el abogado Carlos Polanco. Asegura que estos despidos constantes cada vez que cambia un gobierno, pues no viene a beneficiarnos como país, ya que debilita la institucionalidad como tal. Ana, vamos contigo. Bien, en compañía del abogado Carlos Polanco, y es que cada 4 años pues se ve la práctica recurrente por parte de los partidos políticos de los despidos masivos de empleados públicos. Recientemente la designada presidencial María Antonieta Mejía dio a conocer que ese 30 de junio pues se hará una barrida en las diferentes instituciones para poder dar espacio a sus correligionarios. Abogados, su valoración respecto a esto. Mire, naturalmente que este anuncio que ha hecho la designada va a traer alegría a sus correligionarios, pero a la demás población lo que trae es indignación y tristeza, porque esto afecta al país. ¿Y cómo lo afecta? Naturalmente en sus finanzas y en el retraso institucional, en el desarrollo que pueda tener en nuestro país. ¿Por qué? Porque, mire, cada 4 años significa que van a despedir la cantidad de personas que ellos estimen conveniente. Pongámosle un número, van a despedir 5,000 empleados públicos, ok, pero esos 5,000 empleados públicos van a despedirlos y van a requerir que se les pague sus derechos laborales. Y ahí hay un egreso innecesario para el país. Y luego van a contratar correligionarios que naturalmente van a tener que capacitarlos para ir a ocupar esos puestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un desfase en la administración, en los puestos que vayan a cubrir. Pero fíjense que dentro de 4 años va a volver ese ciclo. Y los que están contratando hoy, dentro de 4 años los van a despedir, porque el nuevo partido que llegue va a despedir también estos 5,000 funcionarios, por decir el número que hemos ejemplificado, y van a nombrar otros. Eso solo trae retraso al país porque pierde la capacidad que tiene la persona que ha sido capacitada para ocupar esos puestos. Significa que se está llevando pega-afiches a cumplir funciones públicas y no funcionarios profesionales que cubran estos cargos con el profesionalismo que amerita el puesto. Abogado, ¿cómo se podría frenar esta práctica? Bueno, mire, hay varias formas, pero al implementar estas formas significaría que el clientelismo político desaparecería y por lo tanto el apoyo que recibiría de los políticos, los aspirantes a cargos de elección popular, no sería tanto porque ellos lo que aspiran es prometerle trabajo a una persona para que vote por ellos y que arrastre también más votantes porque les va a ofrecer empleo. Y eso pues se cortaría en la manera que la población hondureña vaya adquiriendo más conciencia de los funcionarios que va a elegir. Por ejemplo, teniendo una carrera establecida en las diferentes instituciones, se llama estatuto del empleado. Es decir, para este puesto se requiere tales requisitos y el que lo ocupe va a ser inamovible solo por las causas estipuladas en el reglamento y no por cambio de gobierno. Pero eso, como le digo, es bastante lejano porque los políticos lo que hacen es prometer y cuando no cumplen entonces van a tener manifestaciones en las diferentes instituciones gubernamentales como ya lo vimos en el pasado gobierno. Había un grupo de activistas de Libertad y Refundación que ahí andaban tomándose cuanta dirección, cuanta secretaría sea posible con tal y que les emplearan a sus correligionarios. Entonces eso es una práctica definitivamente que se debería de eliminar de tajo y establecer una ley de la carrera de cada institución a fin de que se establezcan los requisitos profesionales o técnicos para determinado puesto y que lo cumplan las personas que reúnan estos requisitos y no un correligionario que lo llamamos vulgarmente como pega-afiches, que no tiene ninguna capacidad profesional para desempeñar el puesto. Bien, muchas gracias. Elaboraciones por parte del abogado y analista Carlos Polanco. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios.
Gracias, Ana Murillo. Un solo balón, millones de emociones y un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sports en todas nuestras plataformas para conocer los detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. La fiesta global del fútbol se vive en ICN. Hacemos una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más. No nos cambie. Llegó el momento de los deportes. Queremos saber cómo se está desarrollando el Mundial. Está con nosotros Javier Funes. ¿Cómo estás viendo, Javier, este espectáculo que está teniendo México? Logra ganar 2 partidos, se clasifica a la siguiente etapa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlos. La verdad es que estoy bastante contento de estar aquí acompañándote, al igual que a toda la audiencia de ICN Noticias por la mañana. Y sí, México consiguió su segunda victoria al hilo en este mundial y va por una racha histórica, la de hacer 9 puntos en la fase de grupos. Jamás lo ha hecho. Anoche se imponía 1-0 ante Corea con gol de Luis Romo en una actuación bastante apretada y casi milagrosa para conseguir la victoria ante el país asiático. Ahora México hace sentir de sede, juega su siguiente partido en Monterrey y vamos a ver si consigue la hazaña del ahora 6º partido, que son los cuartos de final. Cualquier cosa vamos a estar informando a través de ICN Sports, pero necesitamos ir a ver nuestra siguiente selección hermana de CONCACAF, y es que Canadá también ganó ayer. ¿Y de qué manera lo hizo, no? Un 6-0 histórico a la selección de Qatar. ¿Y por qué precisamente histórico? Porque Canadá jamás había ganado nunca un partido en un mundial, nunca sabía lo que era sumar de 3 y ahora lo hace de 6-0. Los goles de Larin, de Nathan Saliba, 3 de Jonathan David y un gol en propia puerta de Manay. También decir que el partido contó con 2 expulsiones por parte de Qatar y una lesión bastante fea para el jugador Koné canadiense, a quien mandamos pues muchísimas fuerzas. Siguiendo con la jornada que tenemos, pues estos son los 2 países anfitriones, pero hoy juega el tercer país anfitrión. Vamos a ver un poco de los juegos que tenemos este día. Estados Unidos se enfrenta a Australia a la 1 de la tarde. Siguiendo tenemos el partido entre Escocia y Marruecos a las 4, a las 6:30. El partido quizás más esperado de hoy, Brasil ante Haití a las 6:30 de la tarde. Y cerramos la jornada con Turquía ante Paraguay a las 9 de la noche. Esto es lo que tenemos en nuestra segunda semana ya del Mundial. Ya casi cerramos grupos, ya casi salimos de esta fiesta, pero nosotros no podríamos estar más contentos de vivirla y vivirla junto a todos ustedes para llevarles toda la información. Con esta información, Soto, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Javier. Qué gusto tenerte con nosotros, siempre actualizando lo más importante que ha pasado en el Mundial. Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Gracias por sintonizarnos. Les esperamos en el siguiente programa en punto de las 7:30 con Oscar Estrada, Más Conscientes. Que estén muy bien.